Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so pena ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu tayatawa ka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. La EPSI Anas Guayú informa a las mujeres gestantes con 35 semanas o más con alto riesgo obstétrico residentes en el área rural dispersa del municipio de Uribia que para facilitar el acceso a los servicios de salud y garantizar un parto seguro, disponemos de casas de paso, hospedándote antes del parto. Contacta al guía bilingüe comunitario de tu corregimiento para mayor información o comunícate al 315-367-8077. Evitemos urgencias médicas debido a las condiciones climáticas actuales. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. EPSI Anas Guayú monakat. Akuhas namo ina hiyeyo ipuo nukan sawa penishki harari men semana sena ipuo o tamsi ayuire nesmat ipuo kat kepiakan. Cha wint muy sawa uribi pura anañate. Nakuai pa primeiro por narut kahene es wamana. Tu casa de paso monaka pure rawa pure hina inaya pure hemeri hina pura anakarakuai pa. Tu sakire panamo ina ayatakan wama chahuru humay puru corregimiento ane werukua. Tu hawersau une pasut kachuerka 315-367-8077. Jaima hapa suri hunahin suru pura hantomayens kareiro. Stuma tu huyaka mauria. TPSI ka Anas Guayú hiya kana tobaya kana chahira chuakua pa pura ana. El tema de la semana. Hehoru tu putu hanhat karau so semana katu. La tosferina es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa y últimamente se vienen presentando muchos casos de esta patología. El doctor Franklin Alejandro Saravia, médico, pediatra, asesor de Anas Guayú, nos informa y orienta sobre esta enfermedad. Watamar mi pushwa anaya al sehoro hapa hanti yoto kotstunto EPSI Anas Guayú o tamsitun tawara ka kaputs ya he mai kohe mauria to yoto ke rekarwai hatu hanti au jesop na to coach mnakat wane hukuai pashonui emetuts mai Guayú ayu isu soso Guayú stuma o tunosia manker Guayú kanain ka chemichpa awara kan smikno himaten Guayú huma sopra wanure kat ya shanchwa machi doctor que Franklin Alejandro Saravia médico pediatra etais matepich o taitash ni EPSI Anas Guayú, ¿qué es la tosferina y cómo se contagia? Anu para que la sakira no intocto que sawata kamat. Caso de coach que anuri otahamos sutuno. Por sutuna te hakara hamos cuepen sutuna. La tosferina o pertussis es una infección de las vías respiratorias sumamente contagiosa. En muchas personas y niños se caracteriza por una tos seca, intensa, seguida de sonidos agudos que al respirar parecen como si estuvieran chillando o emitiendo chillidos. Antes de que se desarrollara la vacuna, la tosferina era considerada como una enfermedad solo de la infancia. Muy bien, la tosferina afecta principalmente a los niños, ojo con esto, que no han completado el esquema de vacunación y a esos adolescentes y adultos que han perdido la inmunidad, es decir, que no tienen defensas con respecto a esta enfermedad.
Las muertes asociadas a la tosferina son muy poco frecuentes, pero ocurren frecuentemente en niños pequeños o bebés. Por eso es muy importante que las mujeres embarazadas y otras personas que van a tener contacto directo con el bebé se vacunen contra la tosferina. Nanay doctor que muy so watakamata to coach que canarias pertussis no arihona que hamo intera ayuri senai soso wayu ho to shot tunus mar smui way que hoins pura ho que nate pitch que nos pura que mat seni nai otanayairo pura nai hanaya kot tenamaku no senanai hiao tenawan hinte mod so nai que irain no mura to nai to stuntra shunui ka to on hoko coach shiramai han hiya wane oir hoko pura natera tu wan hinte y por pansa en kuai panai nia no ni chiho in pura kot hat makun ka pushwa nan chi hinte ke wane wer na ku na kachon kana hur ha hai no mo tu hai honir in te pitch kana por kot inte na makun ke pura no ri en ho in por wan reka ho sia he oktas tu mo no sok ten wayu mureu yo stun tro coach ke na ho kana te pitch kana er me ke no ri kot inte makun ka nanai o tam si ye yo ekipuro ho shi spura ska hamo inte asa piyama inaya bueno ho una reru sin sanak que hamo motso san wayu su tuitro wanureka soto haina te pichkan marain selim que no tuitro wanureka. Cuando te proteges, también proteges a tu bebé. Durante el embarazo debes vacunarte contra difteria, tétano y tosferina celular en la semana 26 y contra la influenza en la semana 14. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Hapura hiya que nairo ipuo nuka. Atex hai mahirar, hai mahino choni que no makuona hir pai puro iwahia. Hapura tayuri difteria, tétano o tosferina naka. TTPA celular hautos semana piyama hiki ay pero tamsite influenza kat sopna te poroko pienche me semana TPSI kana suayu acha iras ku purana. ¿Cuáles son los síntomas de la tosferina? Buenas akira kana doctor que sawata mat. Amos por estahan en tawan wayu ko chiren kasaya tan hat kakan. Pero ¿cuáles son los síntomas de la tosferina? Una vez que te contagias con tosferina, los signos y síntomas pueden demorar de 7 a 10 días en aparecer, aunque a veces puede demorar más tiempo. Por lo general, los síntomas son leves al inicio de la enfermedad y se parecen muchísimo a un resfriado común o rinofaringitis, por lo cual presentan moqueo o secreción nasal, congestión de los ojos que están llorosos, enrojecidos, se presentan fiebres altas al inicio, además de una tos. Luego de una semana o 2 semanas, estos signos y síntomas se pueden ir empeorando. Los mocos se vuelven espesos y se acumulan en las vías respiratorias, causando una tos que en muchas ocasiones es incontrolable. A esta tos se le llama una tos quintosa porque se da por quintos. Los ataques graves y prolongados de esta tos pueden provocar vómitos, enrojecer el rostro, causar una fatiga en el niño y pueden terminar con un sonido sibilante que muchas veces es característico como un sonido chillón. A veces una tos seca persistente es el único signo que un adolescente o adulto tiene cuando presenta tosferina. Los bebés puede que no tosen en absoluto, en cambio sí pueden hacer que se les haga difícil respirar o incluso dejar de respirar temporalmente. Pureñao tenía bueno guayu coach renia mauria no toin ma kakara chiporoka es chicken pehe ni nine guayu que kana inter coach kan pura pana chique a postro ushwa no moi terra que rajas ni chique rajas no o tamsi aí se no mura chique one semana pian semana o no hosh hosom sieto shonoi kan no moi a cheche ros nai que iras nuru ai motsos nai no nyao ta bueno guayu kuai pa man que more na esa no motso yo no kan skatia no tia cheche hai na moi que na chick na sana le nai motsos nai na motso yo no que no ture terra wanureka de piche que motso to nai wana hastran tapa ka stoma que eras no manche gente que tas nai stoma que hamoi motsos nai que iras nuru anche gente que stoma na pusho na waye kanani intera na yao tantaus que hamoi achecha has naru stoma tapa terra coach que to shunu y emetut que na men de piche na iru maria shi stomas que hamoi matsen sanai spura e haga puna yao tenta wana
na kono wayu kana mure mot sore hai hutuma o shure hiya kerare ho tamsia cheche rure hai mot sore hai hutuma. Las familias que se alimentan de forma nutritiva y saludable tienen más energía para trabajar, estudiar y jugar, sufrirán de menos enfermedades y sus hijos tendrán un mayor desarrollo cerebral. Para prevenir la desnutrición en niños menores de 5 años, debes ofrecer una alimentación balanceada y nutritiva, lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y continuación de la lactancia después de los 6 meses y mientras introduces alimentos sólidos. Asegúrate de que el niño beba suficiente agua, evita las bebidas azucaradas y el jugo en exceso. Realiza chequeos periódicos con el pediatra para monitorear el crecimiento y asegúrate que los alimentos estén bien cocidos y preparados en condiciones higiénicas para prevenir enfermedades. Tener al día su esquema de vacunación es fundamental para prevenir la desnutrición. Un mensaje de la EPSI a Nas Guayú. Tania no join pro wanner na te pitch na ro mauri ya anena ki ro na man ke pangsa de ne ko in hutuma ho uyo i na maya shemeri wan hinte hinai mente pai piro ke kashi he has ana inte ko in wane pe na ta pai piro ke kashi nori pangsa to ni ko ana to ni ko o tam si hsira ni won wane pe hore hai no ki reintere ko ai kan ka tulop na tienta ka ton hot ke te posias kariro ni hsira te casa ai na ka ta hai ka hiya ka no hiten tin su kar wan masaka he has kota tin makuna kan nai he has ni rehen hachin ai piro ka shi ta chino ri ayuri anari na chamai na ha pa anari ni se anari ne rupna chinte ke he has te hana pura prata rai kar huya suri mayen hai ni anta he wan wan le te no ter ha atu hana ha mun tin ko pa ma pena tomawa. Por último, ¿cuál es el tratamiento o recomendaciones que se deben tener frente a la tosferina? Chiru hat karasa kira no je doctor ke kasa spihat ka no mai wan wayo no tule to coach ka o ta kasa poch no mai punai mahanchin suri no to indra wan ka. ¿Pero qué es lo que ocasiona la tosferina? La tosferina es ocasionada por una bacteria llamada Bordetella pertussis y cuando una persona está infectada, tose, estornude o emita todas estas gotitas de saliva que están llenas de gérmenes y se esparcen en el aire, van a ser inhaladas hacia los pulmones de las personas que se encuentran cerca. De esta manera se produce el contagio de la enfermedad. Por lo tanto, debemos evitar toser en espacios cerrados, estornudar en espacios cerrados. Por eso es muy importante la manera de cómo uno estornuda, de cómo uno tose. Por favor, enseñémosles a nuestros hijos la manera como deben estornudar, colocando la cara sobre la parte interna del brazo, en la región del codo, para que la nariz ocluya este sitio y no se esparzan esas gotitas de saliva en el ambiente y vaya a llevar a una infección por tosferina. Chiru hat ke poch nima ka doctor ke maul to tun ka lanai hono wayu sanai hes chi wayu ke nere hintera ho wanere ka kaneri ke bacteria mo sto ari hona yara awara ka hasnai hin show hare no horen way kanani no hori watu haina way kalaren no utpa o yo tirar ni wama sheu hore wo uta he o tamsi no hori wa utpa no hore nai mai awara ka hasta no lo ko ta den sheu ka sai ke impanat hok tai ka no tanmo si on way ke jira matsni nai o ho inspura wanere ka pushkero tin suru min soso yare he awara ka hamsi es pono ta chinchu wayu ke wanere ka mauria ushware te athe wai mai man ko te alsa no hori waten sai shunu wanani ai mahaweshi waya ke cher heshi o ta washeu hare he pura no we quero tirente o puna o wenma ta suru washe o suru watana o shokorin pura washeu hain suri suara ka tai nanai me na wayu e ke pehen wanai o ta wakir hen te pichkan hamoin te na ko mo ka nanai re to wanure ka wane o na ku na ya o tenta ka hamoin me pisa ta wara ka has pushu nanai na te pichkan ai ro wane o re na ku senai he te awawa ka suara ka hain sanken to hok ta ka por so ho potente su tuna ka to wanure ko chi mana ka tosferina mosari hona homa.
Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya otsehao moima sawata kamar happy pentapodchka so para nosotros bueno ya que nos queremos entonces doctor que Franklin Sarabia puede que te speech o tamusia salta ahora que poch tonto EPSI anaswayuhia que no voy pehe oricana o puje oricana ucho helu na para imagen kana saw ha pentapodchka huara que para ma para no wayu pehe kana na wana wa ku soto hain ya que no to waya kana acha hirashi wa kuat pa purana